tardes a todos. Mi nombre es Ana Paola Gómez, soy oficial de Asuntos Económicos de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL y vamos a dar apertura a esta comunidad de práctica en el día de hoy. Recordemos que la CEPAL desde hace más o menos un año y medio, viene liderando una estrategia de impulso a las iniciativas clúster y otras iniciativas de articulación productiva, y para ello hemos creado la plataforma de iniciativas de articulación productiva. En esta plataforma, seguramente algunos de ustedes ya hacen parte de ella, hemos mapeado las iniciativas que existen en la región, en América Latina y el Caribe, las hemos georreferenciado y ustedes pueden allí encontrar información sobre las iniciativas, a qué se dedican, cómo se conforman y diferentes características. Entonces, si no han eh, revisado la plataforma o si no encuentran su iniciativa allí, los invitamos a que la visiten y a que se inscriban. Acabo de enviarles el enlace por el chat para que por favor, si no están todavía registrados, si su iniciativa de articulación productiva aún no está registrada, se pueden registrar. Ahí está el link para hacerlo. Y por otro lado, pues hoy vamos a hacer la séptima reunión de la comunidad de práctica. Esta comunidad de práctica consiste en una serie de talleres en los cuales con los coordinadores de iniciativas de articulación productiva, con los managers, los gestores o con los programas que apoyan las iniciativas, hacemos conversaciones, discusiones sobre diferentes temáticas relacionadas con la gestión de las iniciativas de articulación productiva, de tal forma que todos podamos conocer las mejores prácticas, las lecciones aprendidas, las oportunidades de mejora que han experimentado otras iniciativas en diferentes temáticas. La última comunidad de práctica que hicimos fue hace un mes más o menos sobre evaluación de las iniciativas de articulación productiva o de las políticas que las apoyan. Y hoy vamos a conversar sobre la estrategia de comunicación que podría implementar una iniciativa clúster o una iniciativa de articulación productiva. El próximo taller será el próximo 19 de agosto y en este taller vamos a conversar sobre las competencias de los profesionales que lideran las iniciativas de articulación productiva. Entonces, para dar inicio a este taller, y antes de entrar en materia, vamos a hacerles una pregunta sobre cuál es el rol que ustedes tienen dentro de todo este ecosistema de iniciativas de articulación productiva. Van a verla reflejada como en el chat. Fabián, si podemos proyectarla, por favor. Ahí ya deben ver la pregunta en el chat. Les agradecemos si pueden contestarla para saber desde qué roles nos están acompañando en este taller. Bueno, les agradecemos sus respuestas en la encuesta. Y para dar inicio entonces al taller del día de hoy, voy a ceder el micrófono a Marco Ginás, director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL, quien nos va a brindar algunas palabras introductorias. Adelante, Marco. Muchísimas gracias, Ana Paola, y un saludo a todos las ya casi o más de 90 personas que se conectan en esta nueva sesión de la comunidad de práctica. Realmente nos emociona ver, digamos, la acogida que viene teniendo este espacio y lo que muestra precisamente el interés que hay en la región sobre estos temas. Como siempre, me gusta, más allá de brindar este saludo, dar unas palabras de contexto que un poco, por un lado, recuerdan, digamos, bajo qué agenda se viene enmarcando este esfuerzo de la comunidad de práctica. Pero adicionalmente me gustaría de pronto plantear algunos elementos que sirvan para la conversación que vamos a tener el día de hoy. Y lo hago muy rápido, digamos, la primera parte, porque además muchos de ustedes ya nos habrán acompañado en sesiones anteriores, pero posiblemente hay nuevas personas y sí es importante que tengan claridad que desde CEPAL, particularmente ante un contexto, digamos, de baja capacidad para crecer de nuestra región, de América Latina y el Caribe, venimos trabajando en una agenda, digamos, muy enfocada por escalar y fortalecer
las políticas de desarrollo productivo precisamente como una forma de abordar esa trampa de baja capacidad para crecer y de estancamiento en la productividad. Ahora bien, bajo una nueva visión de estas políticas de desarrollo productivo, donde además entendemos estas políticas principalmente como esfuerzos colaborativos entre múltiples actores del sector público, el sector privado, la academia, la sociedad civil, para identificar cuellos de botella, digamos, que limitan la transformación productiva, pero también para trabajar en agendas estratégicas que promuevan, digamos, esa transformación productiva. Y es en ese sentido donde creemos que el tema de gobernanza para el desarrollo productivo se vuelve un tema central, y es en esa línea que vemos a las iniciativas clúster y otras iniciativas de articulación productiva, para utilizar, digamos, el término genérico, como una forma, digamos, concreta y efectiva de organizar los esfuerzos en materia de desarrollo productivo. Ya Ana Paola mencionaba precisamente el trabajo que estamos haciendo en esta plataforma de iniciativas clúster y otras iniciativas de articulación productiva, donde además de visibilizar, digamos, todas estas iniciativas que ya hoy en día se están dando en nuestra región, también buscamos precisamente fortalecer esas iniciativas. Y ya, digamos, para hablar un poco más del tema que nos convoca el día de hoy, permítanme contarles, de pronto para aquellos que no lo saben, que por casi 5 años tuve, digamos, la fortuna de liderar una de las agendas de iniciativas clúster más importantes de América Latina y del Caribe, que la desarrollamos precisamente desde Bogotá, región, y particularmente desde la Cámara de Comercio de Bogotá. Era una agenda de iniciativas donde tenía a mi cargo 17 iniciativas clúster en diferentes sectores. Y no voy a entrar en mucho detalle, pero sí quería compartir que obviamente liderando además un grupo tan grande, busqué durante esos años posicionar ciertos mantras que no, me servían precisamente para orientar el trabajo del equipo. Uno de esos mantras era precisamente el de proyectos, proyectos, proyectos y acciones, 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 precisamente buscando orientar y dar a entender que efectivamente al final del día estas iniciativas lo que nos servían era para buscar diseñar proyectos y acciones que buscaran precisamente esa transformación productiva de nuestra economía, que buscaran precisamente mejorar la productividad de las empresas, de esas aglomeraciones económicas subyacentes a las iniciativas clúster que trabajamos en Bogotá. Pero otro de los mantras que también traté de posicionar era el de comunicar, comunicar, comunicar. Y siempre le repetía a mi equipo que podíamos estar trabajando la agenda de iniciativas clúster más importante de Colombia no, de Latinoamérica y el Caribe, de la región no, del mundo no, del universo, que si realmente no comunicábamos lo que estábamos haciendo, de poco o nada servía toda la cantidad de proyectos y acciones que estábamos trabajando. De ahí, de alguna manera, mi convencimiento, digamos, sobre la importancia de este tema de la comunicación en el marco de, en general, los esfuerzos de desarrollo productivo, pero particularmente en el marco de estas iniciativas de articulación productiva. Y eso precisamente me llevó a que hace 3, 4 años, cuando estuve escribiendo precisamente un libro sobre iniciativas clúster, le dedicara un capítulo al tema de comunicación, que de una vez digo, no soy experto, pero sí quise de alguna manera plasmar en ese capítulo algunas inquietudes que nos ayudara precisamente a profundizar en esta reflexión sobre el tema de comunicación en el marco de estas iniciativas clúster o iniciativas de articulación productiva. Y en ese capítulo lo estuve revisando
antes de este taller y me pareció interesante que planteaba una serie de preguntas que yo creo que ojalá algunas de ellas las podamos abordar en la tarde de hoy. Me preguntaba yo en el capítulo por qué es importante comunicar en el marco de estos esfuerzos. En segundo lugar, por qué es difícil comunicar estos esfuerzos en materia de desarrollo productivo y particularmente de estas iniciativas clúster. En tercer lugar, ¿a quién se debe comunicar? En cuarto lugar, ¿quién debe comunicar? En quinto lugar, ¿qué se debe comunicar? En sexto lugar, ¿cómo se debe comunicar? Y por último, me planteaba un poco la reflexión en qué se falló y en qué se acertó, incluso reconociendo que posiblemente la estrategia de comunicaciones no necesariamente fue el fuerte del trabajo que realizamos en su momento en Bogotá región. Pero bueno, precisamente para hablar de esto y mucho más, tenemos un extraordinario panel el día de hoy y por lo tanto le devuelvo la palabra Ana Paola para que avancemos en el panel y espero que todos aprendamos sobre este tema tan importante que es el tema de comunicación en el marco de estos esfuerzos de desarrollo productivo. Muchísimas gracias y Ana P., contigo otra vez. Gracias, Marco. Bueno, sí, creo que esas preguntas las estaremos abordando en el día de hoy. Y antes de empezar el panel, voy a ceder el micrófono a Maite Palacios, periodista y consultora de la CEPAL, quien va a ahondar un poco más en el tema de la comunicación y la importancia de la comunicación para las iniciativas clúster y otras iniciativas de articulación productiva. Adelante, Maite. Muchas gracias, Ana Paola. Muchas gracias, Marco, también por aquella introducción. Y voy a ser breve, pero me gustaría recalcar que existen diferentes definiciones de comunicación que pueden variar según su grado de abstracción e intencionalidad. Y que en este caso me gustaría que nos quedásemos con que la comunicación permite la transmisión e interacción de mensajes y significados. Y en este sentido, la eficacia y exactitud de la comunicación puede influir en el comportamiento de las personas o a quienes va dirigido nuestro mensaje y me parece que es ahí donde podemos decir que se ha comunicado correctamente. En la comunicación se produce un encuentro entre un productor del mensaje, un referente por medio de los mensajes, por lo cual es de vital importancia que nosotros conozcamos a nuestro público objetivo, o sea, a quién le voy a entregar este mensaje. Y es aquí también donde me gustaría hacer una referencia al capítulo Comunicar, 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 que justamente Marco Ginás comentaba anteriormente, que nos plantea también que en un escenario ideal nuestro público objetivo sería todo el mundo, pero lamentablemente no nos encontramos en ese escenario y también hay que saber con qué lenguaje nosotros comunicamos lo que estamos creando en nuestras iniciativas de articulación productiva y lo que nosotros nos encontramos haciendo. También me gustaría comentar, identificar que hay tres audiencias de interés en una iniciativa clúster: actores, empresarios y actores que hacen parte de la aglomeración a la iniciativa y clúster de otros países o regiones. Y en esta misma línea, recalco que es de vital importancia que nosotros conozcamos a nuestros receptores, además de utilizar un lenguaje adecuado y de fácil entendimiento para no caer en la exclusión, además de quizás un público de interés, porque la comunicación debe ser en este caso, y en todos en realidad, para todos y para todas. El receptor finalmente es parte de la comunicación y el reconocimiento de él es fundamental para poder generar un sentido de pertenencia y por tanto creo que interés en la comunicación que está generando una iniciativa de articulación productiva en este caso, que es quien está produciendo este mensaje. Y otro punto relevante son los canales de difusión, que para los cuales el comunicador debe adaptar este mensaje a entregar. Y me gustaría también tomar como referencia, en cuenta más bien, un factor muy importante en los últimos tiempos, de los cuales vamos a hablar en nuestra conversación, las redes sociales. Podemos debatir largas horas sobre el buen o mal uso de las redes sociales, pero si hay algo que creo que es cierto, es que hay que aprovechar aquellas herramientas que nos entregan para comunicar y en este caso el trabajo que se está realizando en el marco de la iniciativa Cluster, su agenda, sus acciones, esfuerzos, entre otros. Y bueno, finalizo esta breve introducción para poder pasar a las preguntas, que es lo más relevante a lo que nos lleva a esta comunidad de práctica,
pero me parece importante recalcar que generar un plan de comunicaciones específico y orientado a las necesidades y objetivos del clúster, ya que las formas de comunicación en este y muchos casos son infinitas. Así que termino con esta introducción, te devuelvo el micrófono, Ana Paula, para ya comenzar con nuestros queridos panelistas. Gracias, Maite. Perfecto, entonces voy a ceder el micrófono a Marco Dini, oficial de Asuntos Económicos de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial, para que presente los panelistas e iniciemos la conversación. Antes de esto, solamente recordarles a todos que si bien tenemos algunas preguntas ya preparadas para hacer a los panelistas, si surge alguna inquietud que ustedes tengan y que quisieran que comuniquemos a los panelistas, por favor no dejen de escribirla en el chat, que en algún momento vamos a poder retomarla y conversar con ellos sobre esto. Entonces, adelante, Marco. Gracias, Nape. Gracias, Marco, Maite. Un saludo a todos nuestros comentaristas y a las 115 personas que nos siguen en este minuto. Bueno, como dijeron Marco y Maite, la verdad la comunicación puede ser abordada desde muchos puntos de vista, así que es clave entender quiénes son las personas que estarán con nosotros hablándonos de comunicación. Y mi tarea hoy es simplemente introducírselo, pues después intentaré quedarme callado, cosa que me resulta difícil, pero ustedes son pacientes y bueno. Voy comentándole brevemente el currículum de esta persona, pero creo que es ya el momento de empezar a conversar. Quisiera hacerlo empezando con Verónica Temporini. Verónica es licenciada en Comunicación Social y actualmente se desempeña como coordinadora general de comunicación en el Córdoba Cluster. Cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito de la comunicación institucional y los medios, con experiencia como productora de televisión en Córdoba y Buenos Aires y como responsable de prensa y comunicación al Ministerio de la Mujer en la provincia de Córdoba. Verónica, muy buenas tardes. Gracias por haber aceptado esta invitación y para compartir con nosotros tu experiencia. Verónica, ¿puedes darnos, así como en un flash, una imagen de lo que es el Córdoba Cluster? Solo para que la gente ubique el background, es decir, por lo menos no tanto el background tuyo, sino el entorno profesional en el cual te sitúas en este minuto. Por supuesto, gracias Marcos. Buenas tardes a todos y a todas. El Córdoba Cluster es una concentración de empresas e instituciones que están interconectadas y es clave para el desarrollo y el crecimiento del sector tecnológico y de la economía del conocimiento de la provincia de Córdoba en Argentina. El clúster fue fundado en el año 2001 por un grupo de 10 empresas. Sus referentes vieron la necesidad de reunirse para cooperar y capitalizar el potencial que ya se vislumbraba en el sector TIC en Córdoba. Con el paso de los años y a fines del 2023, el Córdoba Cluster, evaluando el contexto, lo dinámico del sector, inicia un proceso de apertura hacia la economía del conocimiento, justamente comprometido con la innovación y la competitividad y siempre buscando que Córdoba sea un polo de innovación a nivel nacional e internacional. Entonces el Córdoba Cluster asume este desafío de transformar su estructura interna, robustecer su cadena de valor, abriéndose hacia los saberes basados en el conocimiento, y ahí comienza el desafío de incorporar en esta apertura a otros sectores, no solamente ya el sector TIC con el software y la tecnología, sino sumar biotecnología, aeroespacial, maquinaria agrícola, BPO, KPO, entre otros, como parte de una estrategia que reconocía la importancia de esta transversalidad entre la economía y el conocimiento, acorde a las demandas actuales. Entonces, bueno, hoy con 24 años de trayectoria, el clúster es una concentración que reúne a más de 350 empresas e instituciones, allá esas 10
que comenzaron en el 2001. Hoy son más de 350 que forman parte de la cadena de valor de la tecnología y la economía del conocimiento Muchas gracias. de Córdoba. Dos cositas telegráficas. Uno, ¿cuándo entraste en el Córdoba Cluster? Yo comencé en el clúster justo en el año 2023, en el año de esta transformación y esta apertura. Perfecto, entonces hay muchas cosas que nos puede contar a propósito de qué significa una estrategia de comunicación cuando se dan procesos de transformación como esto. Volvemos a esto, Ansi volverá contigo, Maite, sobre estos temas en un ratito más. Pasamos a Luz Brandán. Luz, buenas tardes, Luz, un gusto tenerte aquí. Gracias por aceptar esta invitación. Luz es comunicadora social. Es especializada en desarrollo territorial y productivo, cuenta con más de 18 años de experiencia en equipo multidisciplinario de programa para el crecimiento de la economía, de las economías regionales de Argentina. Fue coordinadora de comunicación del área de competitividad del Programa de Servicio Agrícola Provincial, el PROSAP, que impulsó más de 60 iniciativas clúster y de articulación productiva en Argentina. El PROSAP ahora no sigue operando. Tu Luz me corrige si me equivoco, pero Sí. por mi información sé que no está operando, pero sí, siguen operando y funcionando los clústeres que el PROSAP ha puesto en marcha. Luz, tú en este minuto estás trabajando, apoyando alguno de estos clústeres. En este momento estoy haciendo una investigación sobre sostenibilidad en procesos de desarrollo de clúster y estoy puntualizando específicamente en dos casos que iniciaron con el PROSAP en 2012 y aún siguen trabajando juntos. También luego podemos conversar de todas esas iniciativas que se promovieron desde el PROSAP, cuáles fueron los aprendizajes y los aciertos. La comunicación tiene mucho que ver, pero justamente estos dos casos los estoy analizando en el marco de una investigación de tesis. ¿Es una información confidencial o puedes decirnos en cuál clúster ha concentrado tu atención? No, lo puedo decir, estoy con el clúster de la Nuez Pecan, que ha participado con ustedes, Nadia Benchín, que es su coordinación, forma parte de esta comunidad de práctica, y con el clúster quesero de Tandil, en la provincia de Buenos Aires, que ese no está, pero les voy a insistir en que se sumen porque es un caso muy interesante. Muchas gracias, Luz. Creo que va a ser muy útil tu participación porque tiene una visión distinta. Es decir, con Verónica podemos ir al grano en profundidad en una experiencia con todo su proceso de transformación y tú puedes darnos una panorámica del mismo país, pero con una perspectiva muy distinta porque has visto muchas de estas iniciativas evolucionar y con ellas has trabajado la problemática de la comunicación, ¿correcto? Correcto. Perfecto. Gracias. Muchas gracias, Luz. Marcos Reyes, está con nosotros, ¿verdad, Marcos? Sí, aquí estoy. Okay. Sí, ¿verdad? Perfecto. No siempre logro, aquí te veo. Ya. Así, sí. No, es que a veces se me apaga la pantalla. Marcos es presidente y fundador de AME Digital y vicepresidente de MXTI. Después nos dice qué son estas siglas, ¿verdad, Marcos? Ahorita te explico con mucho gusto. Donde impulsa la transformación digital en México mediante la colaboración entre clústeres de tecnología de 23 estados. Ha liderado iniciativas innovadoras en empresas globales como American Express, Hyatt y actualmente es CEO de Dimensione TI o TI, con estudio en México, en Estados Unidos. Es conferencista y académico en temas como inteligencia artificial, metaverso, realidad aumentada, siendo referente nacional en economía digital e innovación tecnológica. Marcos, ¿qué son estas siglas? ¿Qué son AME Digital, MXTI?
Bueno, ENAME Digital es la Asociación Mexicana de Economía Digital como tal, ¿no? Por eso ESAME Digital es la, digamos, la abreviatura de lo que significa Asociación Mexicana de Economía Digital, ¿no? Que yo tengo el honor de presidir, que fui socio fundador y aproximadamente ahorita somos como 65 miembros de diferentes, digamos, básicamente es mucho la parte de tecnología, pero sin embargo agregamos a otros sectores precisamente por lo mismo, porque como es transversal, de alguna manera creemos que lo que tiene que ver con economía digital no necesariamente tiene, o sea, un solo objetivo, que es exclusivamente la tecnología, infiere en muchos campos y en muchas acciones, ¿no? Entonces, por eso es un poco más abierta. En MXTI soy vicepresidente. MXTI es digamos, es el Consejo Nacional de Clústeres. Es decir, Ujú. nosotros somos como la cúpula donde agregamos 23 clústeres a nivel nacional, que son clústeres cada uno de algún estado. Aquí en México son 32 estados. Hay 23 clústeres, digamos, oficiales y que están constituidos de manera legal y que tienen empresas cada uno de ellos, en diferentes estados del país, de norte, sur, centro, o sea, sureste, todo, ¿no? O sea, vamos desde el norte, que es, por ejemplo, Baja California, hasta el sur-sureste, que es Chiapas, ¿no? Son clústeres. Cada uno tiene diferentes, digamos, diferentes empresas que conllevan cada uno de los clústeres. Nosotros somos como, digamos, el que coordinamos a esos 23 clústeres en MXTI como tal, por ser el Consejo Nacional de Clústeres, y aproximadamente ya entre todos agrupamos como a 1,270 empresas TTI, ahí sí ya más de software y que todo lo que tiene que ver con tecnología, es un poquito, ahí sí ya es totalmente especializado los clústeres, y como tal, bueno, yo soy vicepresidente de vinculación y yo tengo la responsabilidad del área de comunicación, no solamente de lo que tiene que ver MXTI, sino que de alguna manera de poderme coordinar con cada uno de los clústeres para la comunicación que cada uno de ellos tienen y unificarla y podamos en un momento determinado, pues obviamente tener ese cúmulo de experiencias y poderlas comunicar de manera adecuada. Esa es un poco mi responsabilidad en No, este. fantástico, Marcos. Me parece extremadamente interesante porque en este caso la mirada panorámica se estructura alrededor de una red de clúster o un conjunto, ustedes lo llaman Consejo Nacional de Clúster, con una orientación sectorial determinada. Me parece muy, muy interesante. De hecho, yo sabía de la existencia de esta red, de este consejo, pero no habíamos tenido la oportunidad de contactarlo directamente. Me interesa conversar muchas cosas, Marcos, de esto, contigo, de la estrategia que estamos desarrollando en otro ámbito, en particular en temas de TI, o sea, de clúster de tecnología de información, pero en otro espacio. En este espacio, Marcos, tenemos que discutir de qué significa la comunicación y nos interesa mucho que nos ayude a reflexionar sobre cuál es la estrategia de comunicación para una red o un consejo de clúster tan importante que abarca más de la mitad de los estados de México. Volvemos contigo, volverá Maite contigo en unos minutos. Muchas gracias, Marco. Muchas Bienvenido. gracias. A las órdenes. Andrea Guzmán es periodista y magíster en Dirección Estratégica de Comunicación de la Universidad Adolfo Ibáñez, con experiencia en el sector público y privado. Ha trabajado en el Ministerio de Educación, en gremio y también en el mundo académico. Lideró las comunicaciones de Chile en la Expo Milán 2015, promoviendo la imagen país en una vitrina internacional. Actualmente se desempeña como responsable de la comunicación de Sofofa Hub, iniciativa que busca movilizar a la industria chilena hacia una nueva era del desarrollo basada en la ciencia, tecnología, colaboración con el propósito de construir un país más competitivo, sostenible y conectado con el futuro. Muchas gracias, Andrea. ¿Tú crees, Andrea, que en este espacio podrá ayudarnos a reflexionar sobre cómo desde un gremio como Sofofa se puede abordar la colaboración entre empresas y cómo sobre todo esto se refuerza a través de la comunicación? Sí, gracias Marco. Específicamente, yo estoy en el Hub de Innovación de este gremio, que es uno de los gremios más grandes de Chile, pero específicamente en este panel
representando un programa que está dentro de Sofofa Hub, que es Territorio Circular. Y el objetivo de Territorio Circular, como lo dice su nombre, es acelerar la transición de la economía circular en Chile, pero involucrando a distintos actores del sector público y privado a lo largo de todo Chile, monitoreando, difundiendo y también consolidándonos como un articulador en los diferentes sectores productivos del país. Entonces, mi participación, si bien como Sofofa Hub, desde un gremio y desde el sector productivo, también es para conversar sobre la estrategia aplicada de cómo estamos nosotros promoviendo la economía circular en los diferentes sectores productivos de Chile. No, me parece muy interesante, Andrea, te agradezco mucho tu participación. Creo que es interesante mirar, no quiero desordenar el esquema que Maite tiene previsto para el debate con ustedes, pero me parece interesante esa dualidad, esta doble militancia que tiene con el sombrero del Sofofa Hub, quindi la pertenencia al gremio, por otro lado la pertenencia o la colaborazione con el cluster, lo llamamos cluster, que es el territorio circular, que es una de nuestras iniciativas de articulación productiva. Javier ha participado activamente con nosotros en otras actividades. Gracias, Andrea, por aceptar nuestra invitación. Vamos, último, pero obviamente muy importante su experiencia también, con Diego Muñoz. Diego es presidente ejecutivo de un clúster aeroespacial de Antioquia, en Colombia. Es ingeniero, actualmente presidente de este clúster que se llama CAESCOL, es una entidad gremial que promueve y representa la industria aeronáutica del departamento de Antioquia. Es cofundador de FEDIAC, o sea, de la Federación de Industria Aeroespacial Colombiana. Desde esta posición lidera iniciativa estratégica para fortalecer el ecosistema aeronáutico regional y nacional, articulando actores clave del sector público, privado y académico. Tienes más de 15 años de trayectoria en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la innovación aplicada y a la aviación comercial y militar en Colombia. Ha dirigido como ingeniero y gestionado diversos proyectos. Su participación activa en mesas de trabajo nacionales e internacional ha sido determinante para el posicionamiento del sector aeronáutico en agenda estratégica del país. Diego, muchas gracias, un gusto tenerte aquí. Gracias por participar en nuestro espacio de reflexión. El tema aeroespacial nos interesa mucho, es un sector muy dinámico. Visitamos hace poco el clúster aeroespacial de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, que es muy interesante. Sabemos de la experiencia de Querétaro. En algún momento sería interesante que pudiéramos reunir esta experiencia y reflexionar sobre qué significa ser clúster y tener estrategia colaborativa entre empresas de punta dinámica de un sector tan complejo como el aeroespacial, pero ahora nos interesa tu opinión especialmente sobre cómo la comunicación contribuye a posicionar y fortalecer esta estrategia que ustedes han puesto en marcha. Diego, ¿cree que podrá contribuir con nuestra reflexión? Gracias, Marco. Cordial saludo para ti, para el equipo de trabajo del CEPAL, de las Naciones Unidas, también a mis compañeros comentaristas y a toda la comunidad que nos acompaña el día de hoy. Un saludo especial también a Confecámaras desde Colombia, a la Red Cluster, a MINCIT, por supuesto, que siempre nos han dado un apoyo fundamental y que pues son la razón de por qué estamos sentados el día de hoy. Querido Marco, pues, ¿de qué manera contribuye la comunicación? De una manera absoluta, determinante. Nuestra industria aeroespacial es un motor de transformación económica y social de los territorios. La industria aeroespacial permite, de alguna manera, resignificar los modelos de pensamiento de los territorios. De hecho, lo vemos en los países desarrollados, cómo la industria aeroespacial está en las agendas económicas de los diferentes gobiernos. En nuestro país venimos avanzando para que la industria aeroespacial esté en el diálogo no solamente del sector productivo,
sino también del sector de gobierno y academia para poderlo posicionar como uno de los motores transformadores de nuestra reindustrialización como país. Entonces, desde ese punto de vista, mi querido Marcos, juegan un papel fundamental, teniendo en cuenta también los diferentes, me permiten el término, tabúes que de pronto tiene nuestra industria. A veces la gente no conoce, cuando digo la gente es la comunidad, la sociedad, no conoce las implicaciones que tiene nuestra industria, cómo día a día utilizamos tecnologías que fueron desarrolladas para la industria aeroespacial y que ya están utilizadas en los quehaceres del día a día de todas las personas. En la medida en que logremos comunicar de manera correcta a los diferentes públicos, no solamente a los empresarios, académicos, a gobierno, sino también a la sociedad en general, podremos convertir nuestro sector en un articulador y en un transformador de vocaciones económicas y sociales de los territorios. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Diego. Te dejo, Maite, de vuelta el micrófono. Solo resumir, tenemos 3 clústeres con distintos perfiles, evidentemente. Los 3, el Córdoba Cluster, el MXTI, que es un consejo de clúster de México, y el clúster aeroespacial de Antioquia. Tiene un fuerte perfil tecnológico, pero también tenemos la experiencia que nos trae Andrea de SOFOFA, en particular del territorio circular, que se ocupa de transformación sostenible, y una mirada de luz a una realidad de clúster bastante más heterogénea, entre los cuales una atención especial a clúster como el lácteo y de la nuez pecan, que nos da una perspectiva también distinta, de un universo distinto, de un contexto cultural distinto, ¿no? Entonces, tenemos, creo, Maite, todas las cartas como para hacer una conversación interesante. Te invito a conversar con nuestros amigos y a dejarme callado en un rinconcito, que si no me llevo todo el tiempo yo. Gracias a todos, y no, yo seguramente estaré aquí participando activamente. Maite, tuyo el micrófono. Muchas gracias, Marco, por esta presentación. Y bueno, me gustaría adelantar que vamos a dialogar con secciones. En el fondo la idea es que sea una conversación fluida, y me gustaría partir y de inmediato con una pregunta que incluso Marco hacía en la introducción, que es una pregunta bastante amplia, pero a la vez muy importante. ¿Por qué es importante la comunicación para una iniciativa de articulación productiva? Y en este caso me gustaría dirigir esta pregunta a Luz. Luz, si nos pudieses decir, ¿por qué crees que es importante la comunicación para una iniciativa clúster y articulación productiva? Bueno, es fundamental en toda nuestra experiencia y bueno, por todo lo que venimos conversando en esta comunidad de práctica, escuchando, porque una estrategia de comunicación en estos procesos permite construir la confianza necesaria para la articulación de los actores, generar también confianza, posicionar ideas, dar visibilidad a los procesos y el trabajo conjunto que van llevando quienes se articulan en una iniciativa clúster o de articulación productiva, es el corazón necesario para que se lleve adelante la iniciativa, tanto a nivel externo como dar a conocer el clúster a nivel externo por la necesidad de pertenecer tanto a programas, a redes de articulación, con otras iniciativas de clúster, redes de clúster, con respecto también a los mismos sectores en otros países. Bueno, por todas esas cuestiones y también por el mismo trabajo interno y de conformación y de confianza interno que tienen que tener estas iniciativas, en la cual el coordinador o el cluster manager tiene un rol fundamental, pero entiendo que va a ser tema de la próxima reunión. Eso es lo que tengo para decir en líneas generales. Muchas gracias, Luz. Y también un tema muy importante que yo creo que hay que recalcar es quién o quiénes
pueden diseñar esta estrategia, quiénes la pueden implementar. Y también una pregunta que se hace muy frecuente es ¿cuál es el costo más o menos de esta estrategia? Bueno, en el caso del trabajo que realizamos con PROSAP, el desarrollo de las iniciativas de clúster tenía al menos 3 fases. La primera fase era una planificación estratégica de la competitividad, en la cual en cada una de las instancias de planificación se trabajaba desde el momento cero la comunicación, y en cada una de las etapas de esa construcción iba habiendo algunos avances en cuanto a la estrategia de comunicación, desde la primera etapa de la construcción de un nosotros, que se hacía en talleres participativos, o sea, de un trabajo de facilitación, pero además la construcción identitaria de una marca, que en el caso de los clústeres, digamos, y la actividad agropecuaria, bueno, aprovecho para decir, uno de los desafíos más importantes era socializar el concepto de clúster en mucho menos conocido años atrás y en un sector agroalimentario que por ahí no es el mismo nivel de empresarialidad que tienen los perfiles de los otros clústeres que hoy están participando. Y en cada una de las etapas iba avanzando con el desarrollo de una identidad que en el caso de todos los clústeres que trabajábamos con el PROSAP, la denominación tenía un fuerte anclaje territorial, o sea, la definición de dónde estaba el esquema de negocio que los aglutina, que podía ir de los frutos secos en general o del pecan, como el caso que estoy investigando, que es lo mismo, pero no es lo mismo porque es cómo se autoperciben los actores de esa iniciativa, y la denominación territorial, que era importante decir, bueno, trabajamos en esta actividad, ¿en qué territorio? Eso desde el momento cero les daba visibilidad a los procesos, pero a la vez pertenencia a quienes se iban involucrando en el proceso. Así hasta llegar a una estrategia de mejora competitiva consensuada por todos los actores y con todas sus instancias de comunicación en todos sus procesos, y la definición de los proyectos que se financiaban en el marco del programa, en el cual había un proyecto en en todos los planes de competitividad que se llevan adelante el PROSAP, un proyecto de fortalecimiento institucional que incluía los honorarios de la coordinación, quien tenía a cargo movilizar la gobernanza de ese clúster, y algunas acciones de comunicación para darle sostenibilidad a la imagen y a todo el trabajo comunicacional que se hizo en la primera fase. En la primera fase estaba como contemplada por parte del PROSAP y del programa, se financiaba todo eso. En la segunda ya tenían que financiarlo con los proyectos y, bueno, después no sé si vamos a problematizar los aprendizajes, o vamos a hablar de los aprendizajes, de qué implica cuando se delega el financiamiento, se financia, pero se delega una estrategia de comunicación, o qué deberíamos aprender cuando se hace una estrategia de investigación desde afuera por una consultora o por una... Muchas gracias, Es Luz. importante cómo solicitarla y qué es lo que deja efectivamente esa consultoría. Bueno, ahora sí vamos a proceder. Estábamos hablando acerca de la identidad y justamente estabas hablando un poco de la identidad y quiénes somos. Me gustaría saber, Luz, cómo podemos construir la narrativa principal o la identidad del clúster para que sea comprensible tanto para las empresas como para las instituciones públicas, y cómo se puede adaptar también este discurso técnico del clúster a diferentes audiencias. Bueno, en la experiencia de PROSAP eso tenía que ver también con la configuración y el entramado institucional que hubiera, y los antecedentes de la historia de trabajo colectivo en cada caso. Es muy importante el salirse del lenguaje técnico, incluso, como decía antes, la utilización del concepto de clúster, que es muy complejo, por lo menos para los sectores
hace unos años, sobre todo para los sectores agroindustriales, agropecuarios, era un concepto muy raro. Entonces llevaba bastante tiempo el decir quiénes somos. Bueno, somos un colectivo. Esa construcción y ese taller de construcción del nosotros era simple después socializarlo a la prensa, porque lo que hacíamos en el primer mapeo, además de mapear a los actores que estaban involucrados con la actividad para que se fueran involucrando con el proceso de planificación, también trabajábamos en la construcción de una agenda de periodistas, de medios, de redes sociales, para ir hablando de esto, ¿no? Construyendo piezas específicas de comunicación, gacetillas de prensa, infografías, folletería, páginas para socializar esto, del quiénes somos y construir ese nosotros, que a su vez, esto de trabajar desde el momento cero en esta construcción, le daba un carácter de más realidad. ¿No? Bueno, somos esto, pero ya tenemos la página, ya somos esto. Es como que haberles facilitado las herramientas de comunicación desde el primer momento le daba un carácter y una sensación de certeza de que el proceso que estaban iniciando iba por buen puerto. Ascolta, quindi Muchas gracias, para Luz. ustedes el proceso de construcción de la identidad en talleres, en talleres comunitarios, etcétera, era paralelo al proceso de transmisión de esta comunidad hacia afuera. Sí, Ok. había talleres internos de planificación Ujú. con distintos grupos, los equipos técnicos, el Grupo Impulso tenía distintas instancias del proceso de planificación participativa, en los cuales cada uno de ellos tenía un objetivo o un tema de comunicación para ir consensuando con los actores. Ok, muy bien, interesante, gracias. Sí, muchas gracias, Luz. Ahora volvemos contigo y me gustaría hacerle esta misma pregunta a Verónica, ya que me parece que la experiencia del Córdoba Cluster es bien interesante con este cambio de identidad, de pasar de Córdoba Technology a Córdoba Cluster. Y me gustaría, Vero, que nos contaras un poco cómo pudieron hacer este cambio de identidad de un nombre a otro y qué fue lo que implicó en el fondo. Bien, gracias, Maite. Sí, es importante cuando se dio el proceso de transformación, fue importante. Yo ingresé en ese momento, obviamente había un equipo del clúster de trabajo que ya venía con este proceso. Siempre el clúster desde sus inicios tuvo un espacio, un equipo de trabajo dedicado a la comunicación, un área de comunicación, lo cual también, dado la conversación de hoy, me parece muy importante destacar para este tipo de instituciones, de iniciativas, la importancia desde el inicio de la gestión de vislumbrar que la comunicación acompaña el proceso de desarrollo y transformación del clúster de la institución. Hay una premisa que tiene el Córdoba Cluster, que es ser una red de colaboración para potenciar el desarrollo tecnológico y de la economía del conocimiento de Córdoba. En esa premisa, las tres ejes, digamos, de la narrativa es nunca perder de vista el origen empresarial, que el clúster fue creado por empresas del sector privado con una visión de futuro, y en el marco de esta nueva etapa, desde el 2023 del clúster, la apertura hacia la economía del conocimiento, esta evolución del clúster TIC a un ecosistema del conocimiento, de la innovación, y siempre con un enfoque colaborativo como tercer elemento de esa narrativa, el trabajo en red con el sector privado, público, la academia y la sociedad civil. El desafío que se planteó en el 2023 fue tomar la decisión estratégica como organización de ampliarse hacia la economía del conocimiento en términos de identidad corporativa, logo, nombre, pasar de llamarse Córdoba Technology Cluster a Córdoba Cluster, manteniendo la identidad territorial de Córdoba, pero el desafío de dejar de ser el clúster tecnológico como se lo conocía popularmente en Córdoba, un desafío en términos de imagen corporativa,
por la identidad discursiva, por el posicionamiento que tenía el Córdoba Technology Cluster. Entonces implicó un esfuerzo del equipo general del clúster, de las autoridades, consejo directivo y sobre todo el equipo de comunicación para no poner en riesgo ese capital que ya se tenía asumido, ¿no? Pero podemos decir que a casi 2 años de esa decisión, el balance se puede calificar como positivo en cuanto al posicionamiento. Hay un valor importante que identificamos en estos 2 años, que el clúster, el Córdoba Technology Cluster o el Córdoba Cluster siguió siendo el clúster de Córdoba. Ese posicionamiento, ese valor, ese atributo, ese espacio no se perdió a pesar del cambio de identidad, del nombre, y justamente no fue un a pesar, sino que fue una apuesta. Entender que las organizaciones son dinámicas, que esas organizaciones dinámicas reflejan la transformación, que se deben tomar ciertos riesgos, y entonces afrontar eso con los directivos, el equipo interno. Se realizó un nuevo manifiesto de la institución porque había que volver a contar quiénes somos, quién es el Córdoba Cluster, qué significa esta apertura. Y entonces me parece que el capital más importante, el balance que podemos hacer en este tiempo es que sigue siendo el clúster dentro del ecosistema local de Córdoba. No se perdió ese sentido de posicionamiento y tampoco se perdió el sentido de independencia en cuanto a el trabajo que se realizó internamente con las empresas socias para que puedan entender este proceso y quieran seguir perteneciendo, ¿no? Y compartiendo espacio con otros sectores. Entonces, como para finalizar, en este nuevo manifiesto que se armó, hay mensajes, hay palabras claves que utilizamos en los mensajes de comunicación del clúster, que es ser el núcleo de un potente ecosistema cordobés, la sinergia, la colaboración, la economía del conocimiento como punto de unión, entender que ese es el nuevo espacio que aglutina a las empresas e instituciones que ya formaban parte y que van a formar parte del clúster, que es una suma de todas las partes, una conexión de actores y sectores, y que toda esa trayectoria y ese futuro hace que se pueda hacer cambio, crecimiento, evolución. Así que me parece que un poco iba por ahí el desafío. Se entendió desde la estructura interna del clúster, se asumió y se vio acompañado, digamos, tanto por las empresas socias como por las instituciones que trabajan en alianza con el clúster. ¿Me escuchas, Vero? Yo sí. Ah, perfecto, que en un momento no los escuchaba. Vero, justamente quería preguntarles cómo comunicaron en el fondo este nueva identidad del clúster y qué mensajes clave utilizaron en este sentido. Ah, bien, bueno, un poco lo de los mensajes claves es lo que te comentaba en estos términos que usamos del manifiesto, donde remarcamos esto del núcleo del potente ecosistema cordobés, sinergia, colaboración, la unión de todas las partes y los actores. Y eso fue un trabajo también, como decía anteriormente, para la comunidad interna y externo. Por supuesto que dentro de la estrategia de los mensajes fue segmentar y diferenciar esos mensajes que responden a distintos intereses, a distintos niveles de involucramiento y a distintos públicos. Por ahí para las empresas socias, mensajes más vinculados a las oportunidades de vinculación, de negocios, lo que tiene que ver por ahí con organismos, pensar más en el impacto con organismos de gobierno, pensar más en el desarrollo productivo, el impacto regional. Y los canales que utilizamos fueron tanto los internos, de comunicación interna, mail, WhatsApp, los newsletters, boletín informativo, y externo, las redes sociales y también alianzas con medios de prensa, porque bueno, esto era contar que la institución iba a comenzar a tener un nuevo nombre, aglutinar nuevos actores, así que fue un trabajo en paralelo, interno y externo de comunicación.
Muchas gracias, Vero, por contar tu experiencia. Volvemos luego contigo y justamente acerca de los canales de comunicación, me gustaría preguntarle a Diego en este caso, em, si hay diferencias en los componentes de la estrategia según el público objetivo, en el sentido de si ocupan diferentes canales, ocupan diferentes mensajes para cada público. La otra vez que estuvimos conversando, voy a hacer un spoiler, Diego nos comentaba de que tienen diferentes grupos de canales de WhatsApp, tienen redes sociales además y una página web que no sé si ya lanzaron, así que para que nos cuentes un poco de su experiencia desde KSCOL. Adelante, Diego. Gracias, Maite. Bueno, sí, digamos, primero nosotros identificamos el público objetivo. Inicialmente hicimos un mapeo. Ese mapeo estratégico pues permitió de alguna manera agrupar a los diferentes públicos, los cuales son tres. Primero, un público interno, que básicamente son las empresas afiliadas, los aliados académicos, técnicos y miembros del clúster. Pues a ellos les hablamos en un lenguaje técnico, ¿cierto? Cercano y con un alto sentido de pertenencia, básicamente hacia nuestra entidad. Tenemos un público interinstitucional, que son las entidades públicas, inversionistas, gobiernos locales, organismos multilaterales. La comunicación con ellos, digámoslo, es de un corte institucional basada más en evidencias, en resultados, en logros, en agendas estratégicas para posicionar nuestra industria en las diferentes agendas, como les comentaba al principio. Y tenemos un público externo o público de oportunidad que llamamos nosotros, que básicamente son los niños, los jóvenes, medios de comunicación, ciudadanía en general y talento no vinculado aún, porque digamos lo abordamos tanto los profesionales del sector como los no profesionales, que también son de nuestro interés. Como les explicaba al principio, nuestra industria permite transformar modelos económicos en los territorios y con ellos pues usamos, digamos, los formatos un poco más visuales, narrativas aspiracionales y un enfoque de futuro, ¿cierto? Digámoslo, palabras clave: industria 5.0, espacio, astrodinámica, astrofísica, astronomía. Digamos que les hablamos mucho en esos términos para empezar a llamar la atención de ellos en términos de innovación. Digamos lo que ese mapeo, pues, después de haber hecho ese mapeo y hacer esa segmentación, si me permiten el término, no soy tan profesional en el área, una segmentación demográfica y social, y todo eso lo plasmamos en unas plataformas digitales. Entonces, pues básicamente manejamos 4 redes sociales, que son o 5 más bien. WhatsApp, tenemos unos grupos, unos enfocados a jóvenes, otros enfocados a empresarios, otros enfocados a un grupo de academia, que son 9 universidades que hacen parte de nuestro aeroclúster en el departamento de Antioquia, otro enfocado a entidades territoriales, y hay un grupo, digámoslo, de sociedad. Entonces ahí las personas se pueden inscribir y ahí pues van a recibir información, boletines informativos, noticias de interés. Bueno, entonces, digámoslo, hacemos una clasificación de las noticias en las redes sociales. ¿Cuáles son las que manejamos aparte de WhatsApp? Manejamos LinkedIn, Instagram, Facebook o fanpage X, y pues nuestra página web, como bien lo mencionaste ahorita. Son como nuestros canales de comunicación. Obviamente los eventos siempre van a jugar un papel preponderante. Yo, pues a pesar de que yo defiendo mucho las plataformas digitales, este sector requiere ese B2B, el face to face. Yo creo que es la mejor manera de convencer a las audiencias. No lo reemplazaría por una plataforma digital. No obstante, pues digamos lo que nuestras herramientas las utilizamos, tanto las físicas como las virtuales, y esas es como básicamente nuestros canales de comunicación, Maite. Muchas gracias, Diego. Tengo varias preguntas, pero voy a ir por la primera, cuando nos comentaste acerca de los niños y los jóvenes. En este caso, la estrategia de comunicación para niños y jóvenes evidentemente debe ser distinta, y me gustaría que nos contaras qué es lo que están haciendo enfocado en niños y jóvenes. Gracias, Maite. Sí, nosotros firmamos un convenio con Boeing en el año 2019, plena prepandemia. De hecho, digamos, ese convenio se ralentizó por obvias razones.
La pandemia nos golpeó muy fuerte, sobre todo a la industria aeronáutica y espacial. A raíz de eso, pues, digamos, Boeing apoyó a través de una fundación por medio de un grant para formación de niños y jóvenes. Ahí creamos una corporación, esa corporación se llama Satelab, es un aliado institucional, es miembro activo del Aeroclúster de Antioquia, y a través de la corporación Satelab se creó una iniciativa que se llama Alas Corp. Básicamente ahí se forman a niños y jóvenes entre los 7 y los 14, 15 años a través de formación STEAM, ciencia, tecnología, artes, ingeniería, matemática, enfocado a diferentes áreas de la cadena de valor de la industria aeronáutica. Y a los jóvenes los formamos con talleres prácticos, teóricos, moldeando ese lenguaje, obviamente haciendo un apareamiento comunicacional con ellos, con esta metodología, y les hablamos de astrodinámica, astrofísica, astronomía, les hablamos sobre qué es un CAMSAT, un CubeSat, un satélite, cuál es la función que cumple. Les hemos ayudado a desarrollar de manera pedagógica, didáctica, por ejemplo, un cohete, también, por ejemplo, temas de aeropuertos. Es decir, les damos unas iniciaciones en temas de formación. Es muy vocacional. Nos ha gustado mucho porque ha sido una manera muy linda de llamar la atención de los niños y de los jóvenes. De hecho, pues anualmente se está desarrollando en nuestro departamento el único concurso colombiano de cohetería deportiva, que de hecho ahí participan muchos chicos y muchos jóvenes. De hecho, ahora en octubre vamos a realizar el segundo concurso colombiano de cohetería deportiva. Ahí vamos a tener, por ejemplo, a través de Satelab, vamos a tener jurados, por ejemplo, de SpaceX, de Blue Origin, de Boeing, que nos van a acompañar, y que pues obviamente a través de estas personalidades pues motivamos a los niños y jóvenes para que hagan un relevo generacional. La industria aeronáutica y espacial sufre de ese relevo generacional a nivel mundial. Hay un problema importante en temas de, por ejemplo, técnicos en mantenimiento en línea de avión, en controladores aéreos. Hay un déficit, por ejemplo, de pilotos comerciales, y pues por eso esta estrategia es muy importante para nosotros, porque es una manera también de generar vocación científica en nuestros niños y en nuestros jóvenes, que hoy en día pues se enfocan mucho en el tema de youtubers, influencers. No estoy diciendo que no sea importante también esta área de la economía, pero debemos seguir promoviendo la ciencia, debemos seguir promoviendo ambientes de colaboración y sobre todo de innovación abierta. Muchas gracias, Diego, por tu aporte, y muy interesante también pensar en este otro grupo de niños y jóvenes que finalmente también muchas veces no se piensa la comunicación hacia ellos, y que es muy relevante también que ellos entiendan en el fondo que es una iniciativa de articulación productiva e ir adentrándolos dentro de este mundo. Me gustaría pasar al tema de las redes sociales. Justamente, Andrea, me gustaría saber ¿qué tipo de contenido crees que ha demostrado mayor efectividad y en qué tipo de formatos a través de Territorio Circular? Mira, yo te diría, nosotros trabajamos como dos redes sociales principalmente, LinkedIn e Instagram. Y yo te diría que ha sido muy efectivo cuando nosotros no hablamos directamente, sino que son los actores los que dan a conocer el programa. O sea, ellos como que lideran la vocería de la economía circular y lo que está pasando en sus territorios. Yo creo que Territorio Circular, más que promover como la economía circular como un eslogan un poco de verde, nosotros promovemos iniciativas que ya estén teniendo impacto. ¿Ya? Por lo tanto, por ejemplo, tenemos una acción comunicacional que es el premio Territorio Circular, donde nosotros motivamos a las empresas pequeñas, medianas y grandes a mostrar iniciativas que ya estén trabajando con impacto en los territorios, y también con el mensaje de la colaboración. A veces no es solamente una empresa, sino que trabaja con otros actores. Por lo tanto, cuando hemos ocupado o invitado a esos actores a participar en nuestras redes, el impacto ha sido mucho más beneficioso y hemos logrado mucho más los objetivos de como contagiar al resto de las empresas y motivarse a trabajar
con la economía circular. Además, más allá de hablar de la economía circular como una estrategia medioambiental, también mostrar que también es parte del negocio de las empresas. Y ver el tema del negocio no es algo negativo, sino que es algo para la productividad del país, para el crecimiento del territorio, para la colaboración entre actores. Por lo tanto, yo te diría que eso, cuando hablan los otros, no nosotros solamente, tiene un mayor impacto. Es justamente lo que hablábamos en la introducción acerca del reconocimiento también del otro, lo que hace también más efectiva la comunicación. Y por tanto también hace crecer nuestra, en este caso, red social, que ustedes bien dijiste que utilizan LinkedIn, por ejemplo, y también darle este reconocimiento a las personas que también forman parte de nuestro proyecto. Y con respecto, por ejemplo, a evaluación y métricas, ¿ustedes realizan algún tipo de análisis del contenido que ustedes suben o con qué frecuencia realizan evaluación de métricas? Que nos cuentes un poco acerca de eso. Mira, nosotros tenemos como informes mensuales con la agencia que trabajamos de KPI y hacemos como una medición de métricas mensuales, mes a mes, y también una como síntesis anual para ver efectivamente el crecimiento, dónde tenemos que poner foco, el alcance y en base también a los resultados de lo que vamos teniendo en las redes web, newsletter, etcétera, también estar abiertos a ir modificando la estrategia. Yo creo que antes como que las estrategias de comunicación eran como como un ladrillo más sólido que se mantenía por mucho tiempo, ¿cierto? Y ahora con todo el tema de la digitalización, la participación de la gente, la comunidad, uno tiene que estar abierto a ir como reflexionando en torno a los resultados y también poder ir modificando tu estrategia. Eso no se trata de que uno vaya cambiando la estrategia todos los meses, pero sí irla mejorando, irla adaptando. También hace como crecer al mismo programa. En el caso de Territorio Circular nos ha ayudado ese análisis para ir mejorando nuestra comunicación. Disculpa, ¿podría preguntar a Verónica, perdón, Andrea, ¿Sí? cuáles son un ejemplo de uno de esos cambios que tú dices, ¿no? Tú analizas las métricas, o sea, haces análisis periódico de cómo le va y en función de esto ajusta. ¿Te acuerdas alguna de estos ajustes importantes o que te hayan llamado particularmente la atención? Sí, por ejemplo, lo que nombré al principio, cuando pusimos a una persona a hablar desde un territorio específico, no sé, una niña que tenía una pyme en el sur de Chile, pucha, eso como que inmediatamente generó una interacción que pasa mucho, que tiene muchos likes y muchos, pero cuando la gente interactúa, felicita, promueve, y dijimos ya, tenemos que generar un cambio aquí y realizamos como una estrategia en base a eso en redes sociales y un ciclo de videos que todavía lo hacemos todos los años que se llama Inspiración Circular. Y vamos destacando distintas iniciativas en regiones. Eso es súper importante porque Chile es tan largo, son muchas las regiones, y siempre dicen Santiago no es Chile. Por lo tanto, el programa Territorio Circular, en honor a su nombre también, tenemos que trabajar a lo largo de todo Chile y vamos promocionando iniciativas que ya están teniendo impacto en los diferentes territorios. Entonces, esa como también difusión, promoción de buenas prácticas ha sido súper bien recibida. Clarísimo. Gracias. Muy claro, Andrea, muchas gracias por compartir tu experiencia. Y me gustaría pasar ahora a Marcos para que nos cuente un poco acerca de la estrategia que utilizan en MXTI y también cuáles son los principales, o sea, qué papel juegan las redes sociales en este caso en la estrategia de comunicación de ustedes. Adelante, Marcos. Marcos, está silenciado. Perdón, gracias Maite. Nuevamente, perdón, nosotros en MXTI
decidimos desde el principio, digamos, hacer un método que nosotros denominamos comunicación 360. ¿Y por qué es comunicación 360? Porque se basa en una estrategia y en muchas tácticas que hemos estado poco a poco implementando. Déjame explicar un poquito brevemente en qué nos basamos. Nosotros creemos que al final del día, finalmente como digamos, un conglomerado, un consejo de clústeres de tecnología, pues debíamos privilegiar mucho la parte de las cuestiones tecnológicas que hoy se están dando, pero también el factor humano y obviamente segmentar nuestras audiencias, como ya bien lo dijeron. Nosotros funcionamos en base a tres grandes, digamos, módulos que los integramos y que nosotros denominamos como un mapa de influencia. ¿A qué me refiero con mapa de influencia? A la combinación en estrategia de la parte de mercadotecnia, de comunicación y obviamente tecnología. Bajo esto paraguas, digamos que estructuramos, lo que hacemos es de alguna manera el mapa de influencia ir determinando, primero que nada, se hizo una muy fuerte labor de investigación para determinar lo que también ya se comentó de públicos objetivos, mensajes, qué tipo de mensajes, bajo una metodología y un proceso que denominamos de 3D y no es porque sea la tercera dimensión, sino porque es diagnóstico, el diseño de lo que vamos a comunicar, cómo lo vamos a comunicar, a quién se lo vamos a comunicar y en qué momento, y ya después un despliegue ya más estructurado en este tipo de cuestiones, qué canales vamos a utilizar, si son redes sociales, si son relaciones públicas, si es en un momento determinado algunas alianzas que para nosotros nos han dado grandes resultados y se los quisiera compartir. Grandes alianzas en el sentido de más allá de que sean de alguna manera, que nosotros como proveedores podamos estructurar estrategias de comunicación o algún otro tipo de cuestiones legales, por ejemplo, lo que establecimos como una estrategia de relaciones fue acercarnos y platicar y hacer convenios de colaboración, en este caso, por ejemplo, con una agencia de posicionamiento muy importante en el país, que nos da no solamente el hecho de digamos, los reportes diarios de lo que aparece en todos los medios, por lo cual tenemos información de primera mano en medios nacionales e internacionales, con la cual podemos ir midiendo cómo está el sector, qué es lo que está sucediendo en el sector a nivel mediático, en diferentes medios que se siguen. Por el otro lado, una estrategia que también ellos implementan, que se llama Radar, que se ve cada mes en las juntas mensuales con todos los clústeres, en la cual vemos digamos, los temas de coyuntura, cuáles son los más importantes, por dónde atacarlos, cuáles son las incidencias, todo esto y un poco el posicionamiento de nosotros. En una tercera instancia también tenemos otra gran alianza con una parte legal, con un despacho muy importante especializado en tecnología, donde desplegamos mucho digamos, del conocimiento, porque finalmente no dejamos de ser empresas las que conformamos el clúster y por lo tanto tenemos necesidades implícitas de otro tipo, ¿no? Financieras, legales y demás. Entonces también es una alianza que nos ha dado grandes resultados en el sentido estricto de cómo podemos operar, te digo, no solamente el conocimiento por el conocimiento. Cuando hicimos el primer diagnóstico, nos dimos cuenta que había una problemática importante. El 85% de la comunicación era interna. Entonces, si bien es cierto, eso sirve para la integración, obviamente sirve para que la percepción de los socios y los miembros tengan un valor en el cual estamos añadiendo nosotros como, digamos, como el consejo. También por el otro lado, estamos perdiendo un poco de vista en ese momento, pues todo lo que estaba afuera, ¿no? El posicionamiento que se tenía hacia afuera, el poder establecer ciertos liderazgos en estas áreas de tecnología y en un momento determinado, pero una oportunidad, pues obviamente de poder expresar y poder ser los transmisores de todas las ideas, de todo lo que realmente se estaba haciendo dentro de los clústeres al tener una gama tan extensa, tanto de empresas como de regiones y clústeres, ¿no? Y a nivel nacional que mencionando somos la segunda red más importante, digamos, en el sentido de extensión, ¿no? A nivel nacional. Entonces, eso, de alguna forma, al no hacerlo de manera externa, creímos que estábamos un poquito desaprovechando esta parte. Como tercera instancia, y no menos importante, era el hecho de alguna manera de cómo comunicarlo, ¿no? Entonces decidimos, pues obviamente, el hecho de utilizar
pues obviamente lo que está en nuestro contexto, que es mucho de la tecnología, pero sin perder de vista, como mencioné, la parte humana, ¿no? O sea, que tiene que ver con alianzas con relaciones públicas, con el contacto con las personas, y hemos estado integrando por ejemplo, una gran red de colaboración y de integración, donde hoy por hoy hay 7 aproximadamente, ya podríamos contar a otra, 7 grandes, digamos, asociaciones de tecnología que son afines y que, si bien es cierto, muchas de ellas a lo mejor en algún momento determinado también tienen alguna cuestión como lo que tiene que ver la creación de software, por ejemplo, con la gente de Anadic, que son los distribuidores del software, y con la gente de Amiti, que son de tecnologías de información, o con la gente de CIMAT, que son institutos de investigación y demás. Estamos logrando integrar una comunicación en varios sentidos, y una comunicación que se transmite a través también de estas instituciones o de estas otras asociaciones. ¿Con qué sentido? El unificar en lo más que podamos, por lo menos en 2 o 3 rubros, un mensaje de hacia dónde queremos que vaya el país en materia tecnológica, y hacia dónde queremos que de alguna manera, o sugerimos que se integre la academia, se integren las grandes marcas y se integre todo lo que tenemos a nuestro alrededor, sobre todo pensando no solamente en el posicionamiento particular de MXTI de los clústeres, sino pensando también ya un poquito más como país, el hecho de tener una visión de futuro. A nosotros hemos estado también observando la parte, digamos, de otros países, de las buenas prácticas de otros países, que están haciendo bien. Pero aquí lo interesante de todo esto es que también en el otro ámbito, en la parte tecnológica, que es el tercer gran, tenemos no solamente la parte de la automatización, no solamente la generación de contenido, no solamente el storytelling. Tenemos la otra parte que tenías, que ahorita mencionaban, de cómo medimos las métricas, ¿no? Tenemos Brandwatch, tenemos Tweet, tenemos Google Alerts y demás, donde hacemos una evaluación también, igual que en el clúster de Verónica, mensual. Hacemos una evaluación básicamente de la percepción, y sobre todo de ver exactamente cómo los clústeres, cada uno en su región, podemos en un momento determinar ser más incisivos sobre ciertos temas, y cada uno tener una vocación y un ADN que entre todos podamos tener una comunicación mucho más integral, o mucho más integrada en muchos sentidos, ¿no? Por eso la denominamos un poquito la parte esta, pero también en redes sociales, pues estamos no solamente en las tradicionales, que también ya se mencionaron y no las voy a repetir, sino que estamos incursionando en YouTube, en TikTok, aunque parezca curioso, y segmentados los mensajes, segmentado el tipo de comunicación, porque no puede ser a todos los públicos, ¿no? Por eso llamamos un mapeo de influencia. Muchas gracias, Marcos, por contarnos acerca de esta estrategia 360 bastante interesante, y me llama la atención también de que estamos todos de acuerdo que al final compartir buenas experiencias y buenas prácticas, y mirar también cómo lo hacen otras personas, nos ayuda a generar una buena estrategia de comunicación en este caso. Y no solamente estrategia de comunicación, sino que también, por ejemplo, acá en la comunidad de práctica también estamos haciendo lo mismo, de compartir experiencias y aprendizajes. Maite, Vuelvo, perdona. ¿sí? No, siga tu ruta si quiere, pero solo te señalo que Ángela Gómez nos pregunta a los panelistas, a los comentaristas, ¿qué estrategia se debe utilizar para un clúster que está en proceso de conformarse? Así que si en algún momento logran hacerse cargo de esta pregunta, se lo agradecemos a nombre de Ángela. Sí, Marco, perfecto. Si les parece, podríamos hacer las preguntas de los que nos están oyendo al final, para seguir esta ruta, y yo las tengo anotadas de todas formas acá, algunas preguntitas. Me gustaría ir hacia una sección muy importante, que es el tema de los eventos, que ya varios de ustedes los han mencionado. Y en este caso, me gustaría preguntarle a Vero, ¿de qué forma la comunicación influye en los eventos?
y cómo se puede integrar la comunicación digital con las actividades presenciales. Aprovecho de mencionar que se viene un evento muy importante en el cual estamos colaborando con Córdoba Cluster desde la CEPAL, el cual es el Córdoba Tech Week, que los dejo a todos invitados también a que revisen la página web y puedan revisar todas las actividades que tenemos preparadas, y bueno, desde la CEPAL, desde el programa Intercluster, el cual se va a realizar el 24 y 25 de septiembre, que vamos a tener hartas actividades bien novedosas, y también preguntarte desde ahí, en el fondo, cómo las comunicaciones se integran con el tema de los eventos, y quizás nos puedes comentar específicamente cómo ha sido en este evento en específico del Córdoba Tech Week. Buenísimo, gracias Maite, además por sumar este aporte del evento, que sin duda es el desafío más grande que tenemos en el Córdoba Cluster este año, por la magnitud que tiene, y poder hacer una alianza con la CEPAL por primera vez también es un desafío y es muy importante para la institución y para Córdoba. Y hay algo que, hablando de Córdoba y de nuestra institución, conociendo el público local, conociendo el público de empresas, instituciones socias, nuestro interno, se valora mucho en los canales que tenemos de feedback, se valora mucho la presencialidad, teniendo en cuenta las infinitas posibilidades que ofrece la virtualidad, las redes sociales, post pandemia. Sin embargo, en la comunidad Cluster se valora mucho la presencialidad, el poder compartir cara a cara, reuniones, workshops. Entonces, en esa línea, para seguir construyendo nuestra comunidad, estos espacios de vinculación son sumamente importantes, los eventos presenciales, y de hecho dentro del área de comunicación hay una persona también comunicadora que se encarga específicamente en lo que es el organigrama de la institución de comunicación y eventos, ¿no? Eso también refleja dentro de la estructura interna la importancia que tienen los eventos para el Córdoba Cluster y para su comunidad. Y obviamente va acompañado por la comunicación digital. Antes del evento, lo que tiene que ver con la difusión vía redes sociales, mailing, WhatsApp. Ustedes saben que hace 2 meses aproximadamente tuvimos una reunión que fue de coordinadores y responsables de comunicación de distintas instituciones, cámaras, clústeres de la provincia de Córdoba, impulsada por la Unión Industrial Córdoba. También un espacio de aprendizaje y de intercambio de experiencias como este. Y llegamos a una de las conclusiones que llegamos, es que actualmente, por el feedback que tenemos de los socios, el canal de WhatsApp es el elegido por excelencia, por lo concreto, por lo cercano, por la posibilidad de tenerlo a mano, de agendar inmediatamente, de contestar inmediatamente. Entonces, bueno, es un canal que utilizamos muchísimo junto a las redes sociales para difundir antes de los eventos, con formularios de inscripción, lo cual eso también nos trae información importante para después para resultados posteriores. Durante el evento, hacer una cobertura en tiempo real para redes sociales, sobre todo para Instagram, que es la red que más, digamos, se puede aprovechar en ese sentido para mostrar qué está ocurriendo en vivo, y después también producción de reels, entrevistas, sobre todo que quienes participan en los eventos del Cluster puedan contar historias, puedan contar sobre su participación, y esa humanización del relato en las redes sociales es algo que nos ha acercado, nos ha traído más visibilidad, más likes, más comentarios, más seguidores, y después esto continúa después del evento, ¿no? La publicación de ese contenido, la segmentación también de la base de los participantes para poder hacer un seguimiento y poder tener ese feedback que nos devuelvan sobre el evento. Hay una campaña que se inició el año pasado, así como experiencia del clúster, además de lo que va a ser Córdoba Tech Week, que es un evento de gran magnitud, pero un evento, un ciclo, nuevas conexiones, y el evento Pitch and Link, que lo iniciamos el año pasado y continuamos este año. Fueron 7 encuentros el año pasado y llevamos 2 este año, justamente para que sea un espacio de conocerse y de vincularse dentro de la comunidad Cluster. Son 350 empresas socias y es muy difícil
que puedan conocer cuáles son los productos y servicios que ofrece cada una, que puedan vincularse, que puedan después de eso generar oportunidades de negocios. Entonces, estos espacios de Pitch and Link se convirtieron dentro de la comunidad en clave para poder generar esa vinculación, ¿no? Y además con un estilo after office, como relajado, y donde se vuelve a valorizar, a valorar la presencialidad, el encontrarse cara a cara, el compartir en un espacio entre colegas profesionales y poder generar valor. Y eso también es lo que vamos a buscar en la Córdoba Tech Week, 24 y 25 de septiembre, generar distintos espacios de networking, rondas de negocios, charlas magistrales, el programa interclúster y toda esa conexión que se va a dar entre distintos clústeres de América Latina y el Caribe. Y para eso la comunicación tiene un rol fundamental en realizar una convocatoria efectiva, generar un diseño que asegure que ese mensaje llega al público correcto, con un tono enfocado y adecuado, y también la forma en que se presente el evento, desde la gráfica para Córdoba Tech Week. Desde noviembre del año pasado estamos trabajando en lo que tiene que ver con la identidad del evento, la narrativa, contar de qué se trata esta nueva edición, por qué la importancia de la participación de otros clústeres, por qué esta apertura hacia otras experiencias de América Latina y el Caribe, y no solamente quedar en Córdoba y Argentina. Y también es un desafío seguir posicionando el evento, porque es un evento relativamente nuevo, y poder posicionarlo desde Córdoba para la región, y que se convierta en un evento que deje huella, que sea un punto de encuentro de la tecnología y la economía del conocimiento. Así que eso después vamos a poder hacer una evaluación después que suceda, pero estamos en esta etapa de difusión, ¿no? Y de poder invitar a participar y de dar a conocer el trabajo que se va a realizar. Muchas gracias, Vero, por contar esta experiencia de este evento al cual los dejamos invitados. Y bueno, Andrea tiene que irse dentro de poco, pero antes, Andrea, me gustaría preguntarte súper breve. Ustedes realizan distintos eventos también y tienen algunos premios, como el Premio Territorio Circular. Me gustaría que quizás antes de que te fueras nos contaras un poco acerca de cómo comunican quizás estos eventos o estos premios y cómo también al realizar estos premios que en el fondo hacen que la gente también participe, pueden mejorar también la comunicación tanto interna como externa. Mira, primero decir que todas las acciones comunicacionales y los eventos obviamente tienen que responder al objetivo principal de la estrategia, ¿cierto? Y además al objetivo de la marca. Entonces no son como eventos aislados, sino que todos están relacionados con los objetivos principales. Principalmente también creo que todas estas acciones son oportunidades para generar contenido, no solamente para redes sociales, sino que también contenido para tu estrategia. Entonces, por ejemplo, el Premio Territorio Circular tiene distintos canales, que son las redes sociales, newsletter, página web, gestión de prensa. Hacemos bastante gestión de prensa con entrevistas, donde además aprovechamos de posicionar el programa Territorio Circular y sus objetivos principales, y además invitar a los sectores productivos al premio. Nosotros somos una iniciativa que es impulsada por Corfo, que es una institución estatal. Por lo tanto, Corfo además tiene sus encargados regionales en todo Chile. Por lo tanto, en las regiones también es súper importante que esa difusión tenga esa proyección regional en los territorios. Invitamos a las empresas también a participar y a difundir, y a los ganadores del premio del año anterior, ellos también nos ayudan a difundir y promocionar el premio en la versión actual. Así que yo creo que es como bien colaborativo. Hablaba de comunidad porque siento que como al ser este ente como neutral entre el sector público y privado, hemos logrado generar una comunidad.
Y está el premio, por ejemplo, que tú nombraste, pero también tenemos una guía de gestión circular empresarial, donde participan diferentes empresas que no dan a conocer iniciativas, sino que dan a conocer, por ejemplo, temas de gestión al interior de la empresa y cómo han incorporado a la economía circular en la gestión para el tema de su desarrollo, proceso, incluso en el área comunicacional. Entonces, como te decía, todo esto también nos ha ayudado a generar contenido, son las mismas empresas y los actores que participan en nuestras acciones los que nos van generando contenido para poner y ejemplificar y visibilizar cómo estamos acelerando la transición de la economía circular a lo largo del país. Eso es como lo que te podría decir y pucha, me encantaría poder seguir conversando, pero lamentablemente tengo que irme, así que un gusto haber compartido un poquito con ustedes. Muchas gracias, Andrea, por tu valioso aporte. Estaremos en contacto y vamos a seguir con la conversación en este caso, ya que nos queda poquitos minutos, no tan poquitos, pero vamos a apurar un poco más la conversación para que todos puedan seguir participando. Me gustaría pasar a Luz y preguntarte, Luz, según tu experiencia, ¿cómo se puede construir y mantener la credibilidad del clúster ante diferentes stakeholders, ante diferentes públicos? Bueno, qué pregunta. Es interesante. Bueno, yo creo que es muy importante el cuidado de la imagen, la construcción de confianza y tener una estrategia y una disciplina muy sistematizada de trabajar en la comunicación segmentada. No da lo mismo cualquier cosa ni es lo mismo cualquier medio para cualquier público. Creo un poco lo que decía Marcos, esto de la importancia de algunos, y también lo refería Verónica, del cara a cara, los eventos, la construcción de algunos espacios para el fortalecimiento del capital social, la construcción de confianza intraclúster y en relación también con otros ámbitos institucionales que sean de interés para el clúster, me parece que es muy importante, y el rol de quienes lideren estas iniciativas. Lo vuelvo a repetir porque es fundamental quiénes van a ser los que lideren estas iniciativas, los cluster managers, cómo aportan a esa construcción de la imagen y la confianza que se tiene en esa iniciativa y en ese proyecto. Creo que es eso, la escucha activa de quienes lo lideran, poder tener estrategias de comunicación lo suficientemente flexibles, esto que decía antes Andrea, de no tener esos ladrillos que eran antes los planes de comunicación y poder estar como atentos a ver hacia dónde van las cosas, medir y bueno, mantenerse lo más confiable posible, digamos, haciendo un cuidado del capital reputacional que tenga el clúster. Justo Luz menciona el carácter reputacional y me gustaría pasar a Diego. ¿Qué protocolos tienen establecidos quizás para manejar alguna crisis de comunicación que pueda afectar al clúster, en el sentido que alguna empresa, por ejemplo, se vea afectada y que pueda afectar, por tanto, la imagen del clúster? Bueno, puntualmente nosotros tenemos un comité de comunicaciones y ahí establecemos una ruta de acción cuando tenemos, digámoslo, un tema de crisis, ¿cierto? Normalmente ese protocolo está establecido por un comité de respuesta rápida con un vocero oficial, sobre todo cuando, digámoslo, está implicado algún actor público, un actor de gobierno o un actor político. Normalmente a veces se dan algunas discusiones, entonces siempre tenemos, digámoslo, como ese protocolo para definir ese vocero oficial. Normalmente la presidencia ejecutiva quien les habla,
o el presidente de nuestra junta directiva. Digámoslo, el protocolo también se basa en un mensaje único y que siempre va a ser verificado por presidencia, por estas dos personas que comento, presidencia ejecutiva y presidencia de la junta directiva. Nada sale sin autorización de nosotros. Tenemos una comunicación interna, esa comunicación interna previa a cualquier declaración que se haga pública. Vuelvo y repito, cuando haya de pronto alguna crisis, de pronto alguna dificultad con alguna entidad, sea interna o externa, normalmente siempre, digamos, lo revisamos con buen detalle cada una de las palabras o de los comunicados oficiales que vamos a emitir. Un ejemplo, 2019 teníamos un evento, digámoslo, era un hito en Colombia, el primer seminario aeroespacial con una casa fabricante que era Boeing, y por temas de pandemia nos tocó cancelar el evento, obviamente. O sea, llegó en plena pandemia el evento y emitimos un comunicado oficial desde la vicepresidencia de Boeing, desde Seattle y desde Colombia, por parte de nosotros, porque éramos las dos entidades que lideramos. Digamos que ahí había que ser muy cuidadosos en la manera de comunicar. Es un ejemplo, ¿cierto? Entonces, revisamos internamente cada una de las palabras de ese comunicado, aprobamos cada una de las partes cuando se ve involucrada también otra entidad y pues procedemos a realizar las comunicaciones a través de diferentes medios, grupos de WhatsApp, mailing masivos o redes sociales. Básicamente ese es como los canales. Y pues tenemos un manual de crisis basado en el tipo de afectación. Sobre todo manejamos, digámoslo, 3 tipos de afectación: reputacional, institucional y técnica, básicamente. Para nosotros es fundamental mantener la comunicación desde lo técnico con nuestros aliados técnicos, pero también la reputacional o institucional con todos nuestros aliados corporativos, sobre todo los de gobierno y las entidades territoriales. Muchas gracias, Diego, por tan valiosa apreciación. Y me gustaría, en este caso, preguntarle a Marcos, ¿qué estrategia quizás utilizan para mantener informadas y comprometidas a las empresas ya integradas al clúster y cómo gestionan quizás la comunicación interna para hacer quizás proyectos colaborativos con estas empresas? Bueno, existen varias cosas ahí que de alguna manera, como te comentaba, que al final, bueno, les comentaba que inicialmente mucho era más comunicación interna, era mucha comunicación muy técnica, era una comunicación muy especializada y hemos ido abriendo los espacios en diferentes aspectos. Uno solamente en la parte de lo que tiene que ver con las cuestiones en eventos, el poderlos integrar, esa es una cosa importante, que mencionaban lo importante, nosotros lo dividimos en corporativos, en sociales, en de capacitación, que es donde tenemos un enfoque muy, muy fuerte hacia las empresas, de alguna manera los que son asambleas de socios que hacemos entre los clústeres también, y eventualmente, de alguna manera, algunas cuestiones que son técnicos. Entonces, independientemente que tenemos vehículos internos de comunicación, particularmente hablando de eso, como son los WhatsApp, el WhatsApp, que ya también comentaron aquí, como son los boletines, como son que les decía, el informe diario mediático de cuáles son, qué están los medios, en qué están, cuáles son las últimas noticias de las diferentes empresas, de grandes empresas, de gobierno, respecto a la tecnología, respecto a TI, respecto a las leyes que se están emitiendo, todo esto. Hay otra parte en la parte de legal donde también tenemos una serie de webinars, una serie también de alguna manera de sesiones informativas, donde tratamos de alguna forma de tener en la comunicación interna un gran enlace, sobre todo con las empresas, pero también estamos muy preocupados en el hecho de que sea un enlace de 2 vías, porque también nos dimos cuenta que a veces cometemos, pues sí, como todo mundo, cometemos el error de nada más comunicar nosotros, ¿no? Como estar comunicando y estar emitiendo y estar dándoles información,
Y ahorita lo que estamos convirtiendo o reconvirtiendo un poquito es el modelo para que ellos también comuniquen no solamente lo que les sucede en sus regiones, lo que les sucede a los directores de clúster, lo que les sucede a las empresas de esos clústeres a nivel nacional y sobre todo los temas que de alguna forma para ellos son muy sensibles, ¿no? No es lo mismo un tema, por decir algo, de semiconductores que está muy ubicado en la parte norte o centro del país que un tema de cuestiones de vinculación directa con Centroamérica, que son los clústeres que están hacia el sur, y todo esto, o en un momento determinado la vinculación con las embajadas y con las oficinas de negocios que tenemos de varias embajadas de varios países para ver también cuáles son sus casos de éxito y sobre todo nos preocupaba mucho en la comunicación interna, en mostrar la parte humana del storytelling, decía hace rato, en el sentido de darles, por ejemplo, que si tenemos ejemplos muy interesantes, digo, por mencionar un par, por ejemplo, de jóvenes emprendedores que a lo mejor en Aguascalientes hicieron todo esto y que de alguna manera nosotros participamos, o los que acaban de estar en Japón en robótica, como hubo un coacheo hacia los instructores para que ellos transmitieran ciertas cuestiones de tecnología, o con grandes marcas que, bueno, no sé si se puedan mencionar, pero si no, pues, bueno, con grandes marcas que eventualmente estamos uniendo la academia, estamos uniendo un poquito nosotros en el sentido de MXTI digamos, como el consejo, a los clústeres, obviamente, y estamos dando, por ejemplo, eso sí puede ser una institución educativa en México, que es CONALEP. Ahorita logramos la vinculación entre esta gran empresa y todo para que puedan capacitar a sus profesores, que puedan de alguna manera hacer becas para los estudiantes. Estamos constantemente buscando apoyos de las grandes empresas que son socios de nuestras organizaciones para que puedan en un momento determinado certificar a nuestros jóvenes que están en las universidades con la vinculación. Es decir, tratamos de que haya toda una red que de alguna manera, con un fin y un propósito bien definido en el hecho de saber qué queremos, cómo queremos y cuándo lo queremos, pero también con el hecho de poder facilitar que los diferentes sectores participen, porque creemos mucho en la comunicación de dos vías. No sé si esto responde a tu pregunta, Maite. Sí, perfecto, Marcos. Y justamente vamos a pasar a responder las preguntas del chat. Y una de esas preguntas era si la comunicación debe ser hacia afuera o hacia adentro. Y es algo que nos hemos planteado y durante mucho tiempo con nuestro equipo y en realidad es hacia las dos vías, realmente. Y si alguno quiere profundizar más allá, les dejo la palabra, ya que vi a varios que asintieron por ahí. Así que si quieren profundizar en esto del por qué también la comunicación debe ser tanto hacia afuera como hacia adentro, que es una pregunta que nos dejaron en el chat. Les dejo el micrófono abierto, puedan hacer la mano para, para responder esta pregunta. Pues si quieren. Dale, Marcos. Perdón, nada más, digo, como lo habíamos platicado, ¿no? Nosotros cuando llegamos hace casi más de año y medio, digamos, a esta responsabilidad, el primer diagnóstico que nos dieron era que el 85, aproximadamente, por poner un número, el 85% de la comunicación era interna, ¿no? Entonces el posicionamiento, si de por sí es complicada la tecnología, comunicarla en los términos menos técnicos o más entendibles para muchos de la sociedad, con la revolución de la inteligencia artificial se volvió mucho más compleja, porque hay mucha información pero poco conocimiento, es lo que nosotros pensamos. Entonces, se cambió totalmente, se reconvirtió precisamente la estrategia de equilibrar esa parte y por eso decía, más que realmente buscar proveedores que nos ayudaran como la gran agencia esta de posicionamiento, como el despacho legal de eso, como algunos medios con los cuales, digo, como México Industry, que es una revista binacional de industria y con otras, o sea, otro tipo de este tipo de revistas especializadas, tanto de tecnología y de otros sectores, el poder de alguna manera difundir hacia afuera, sí fue un gran descubrimiento en el sentido de que había mucha demanda de este tipo de información, pero teníamos que segmentarla y la otra, teníamos que utilizar lenguaje mucho más, digamos, mucho más sencillo en el sentido estricto, quitarnos un poquito la capucha, un poquito la capa de ser muy técnicos, porque de por sí para muchos la tecnología es muy elitista y por lo técnico mucha gente no le interesa o simplemente no trata de informarse.
tratamos en ese sentido de ser mucho más, por eso les decía que en el sentido de TikTok, utilizamos YouTube, precisamente como medios que son no solamente dirigidos a un público diferente, sino con mensajes diferentes y sobre todo humanizarlo, como bien decían también aquí, humanizarlo mucho en el sentido de cuestiones prácticas, ¿no? De experiencias reales, de gente que ha tenido éxito en la ciencia y por qué, cómo se aplica realmente la tecnología, cómo llega a las últimas comunidades. Mucha gente no percibe que la inteligencia artificial está presente desde hace 20 años en cuestiones como Alexa o como Netflix o como todo, creen que eso pues no, en realidad es inteligencia artificial, que ahora se customizó y que se hizo y que es diferente porque es generativa y demás, pues finalmente cambia el panorama, pero a lo que voy es a que realmente estamos utilizando ese interés que hay ahora en estas nuevas tecnologías para poder comunicar mejor hacia afuera. No quiere decir con esto que estamos descuidando hacia adentro. Perfecto, Marcos. Si podemos seguir con las preguntas del chat, y una que de hecho Marco Dini había dicho anteriormente es ¿qué estrategia se puede implementar para una iniciativa clúster o de articulación productiva que está en proceso de conformarse, o sea, y que está una iniciativa bien incipiente? ¿Qué estrategia se debiese utilizar? Veo dos manos levantadas de inmediato, así que podemos ir con Luz y luego con Diego. Estás en mute. Estaba silenciada. Retomando un poco y respondiendo a la pregunta anterior, y esta es mucho trabajo, tal vez al principio, de comunicación interna, en la conformación de el quiénes somos, de quienes se están conformando, el compromiso de las empresas, hay mucho trabajo de eso, y un manejo de un posicionamiento gradual de cómo se van nombrando las cosas hasta construir las palabras para poder visibilizar sin confundir el proceso que se está construyendo. Eso es para una iniciativa que se está constituyendo inicialmente. Gracias, Luz. ¿Diego? Sí, bueno, muchas gracias. Para una iniciativa clúster en etapa inicial, digamos que nosotros tenemos muy claro, digámoslo, en esa etapa inicial de un clúster, primero tener un posicionamiento narrativo. O sea, ¿quiénes somos y para qué existimos? Yo creo que responder a esa pregunta con tres grandes parámetros. Construir un relato común que todos los miembros puedan apropiar y replicar fácilmente. Es la recomendación que le damos a esas iniciativas clúster que apenas inician su trabajo. Definir un mensaje central que se vuelva, digamos, un mantra. Unimos capacidades para transformar el territorio a través de la innovación, el desarrollo económico y social, algo así, muy simple. Diseñar un manifiesto de clúster, o sea, corto, potente, claro, conciso. Hay un siguiente eje estratégico y es el de una visibilidad y credibilidad. Ahí es fundamental elaborar una identidad visual básica, un logo básico, una paleta de colores muy llamativa, estilo gráfico, ya hablando un poco más en términos de marketing, crear canales iniciales, obviamente las redes sociales son fundamentales para empezar a crear esa reputación, esa imagen en diferentes medios y públicos como LinkedIn, el sitio web, una landing page, por ejemplo, para promocionar algún evento, un boletín interno, por ejemplo, también para los miembros, es clave, se los recomiendo. Aprovechar eventos sectoriales o académicos inicialmente es fundamental para empezar a crear redes de valor, capital inteligente o capital relacional. Activar voceros y embajadores, por ejemplo, es importante también, miembros que comuniquen el valor del clúster. Otro eje es la comunicación interna para cohesión, ya lo respondía ahorita nuestro compañero Marco Reyes. Definir canales internos como grupos de WhatsApp, Telegram, qué sé yo, boletines, minutas, los informes periódicos para que los miembros sientan o se empoderen de la iniciativa Cluster.
crear dinámicas participativas. A veces no todo es técnico. Hace poco hablaba yo con un mentor de iniciativas clúster de nuestro país que es muy conocido y él me decía, Diego, no los lleves siempre a las relaciones técnicas, a los empresarios o a los miembros o a los aliados, invítalos a un asado, invítalos a un espacio de esparcimiento en donde puedan generar confianza. Eso es fundamental durante toda la existencia del clúster, pero inicialmente arrancando. Y hay un elemento no menos importante en temas de eje estratégico y es la articulación con los aliados clave. Comunicar el clúster como una plataforma de articulación institucional es fundamental y preponderante. Generar piezas digitales que expliquen fácilmente qué es un clúster, qué es una iniciativa clúster, la diferencia entre las dos, por qué importa en un ecosistema a través de infografías, videos cortos, testimonios, construir alianzas, básicamente con medios o instituciones que le den voz al proyecto. Acciones muy concretas, definir narrativa y propósito, una campaña de presentación, una documentación fotográfica muy visual, de reuniones, de visitas, de misiones empresariales, mesas técnicas, estar informando a la comunidad sobre esas primeras etapas. Notas de prensa, publicación de primeros testimonios, como les decía ahorita, con testimoniales, amigos o aliados que hablen sobre el clúster es importante, y encuentros periódicos de difusión de resultados internos y externos con los aliados institucionales. Gracias. Muchas gracias, Diego. Estamos un poco sobre la hora. Así que, bueno, hay una última pregunta que me parece interesante, así que me van a perdonar, pero la quiero hacer de todas formas. ¿Y de qué forma se puede articular las universidades o la academia en el proceso comunicacional de los clústeres? Pero, Bueno, acá voy con una experiencia que desarrollamos en el Córdoba Cluster y me parece atinado compartirlo para esta pregunta entre la Universidad Tecnológica Nacional y el Córdoba Cluster a través del nodo ahí, que está conformado por la academia, instituciones públicas del gobierno, el ex Secretaría de Ciencia y Tecnología y el Córdoba Cluster. Se realiza en esa articulación la diplomatura de ciencia de datos. Entonces, es una muy buena oportunidad para llegar al público de la academia, de estudiantes, contar sobre el clúster, además hacer los aportes a través de sus profesionales que se convierten en profesores de esta diplomatura, que son quienes hacen también las tutorías de los alumnos y alumnas. Entonces, esta experiencia a través del nodo, ahí me parece un reflejo muy importante de la articulación público-privada académica, y en cuanto a la comunicación, es una instancia que nos permite llegar a otros públicos, como es el público de estudiantes de la universidad, estudiantes, profesores, todo lo que hace a la comunidad universitaria. muchas gracias, Vero, por contar esta experiencia. Y sí, Luz, ¿tienen las manos levantadas? Sí, no, quería comentar que en el caso de todas las iniciativas clúster que se llevaron adelante con el PROSAP, siempre las instituciones de ciencia y técnica y las académicas forman parte o han formado parte de los comités directivos, y en las gobernanzas de los clústeres tienen un lugar, tanto el sector público como el sector privado. Forman parte fundamental de estas iniciativas y son fundamentales también como los aliados estratégicos para la difusión, porque tienen otros espacios y otros públicos, y también da como una garantía de reputación también de estos espacios institucionales. Muchas gracias, Luz, muchas gracias, Vero, y a todos los panelistas también, a Marcos, a Diego.
Aprovecho de responder una pregunta en el chat. Me preguntan si se puede acceder posteriormente a la grabación del evento. Y sí, sí se puede. En nuestra plataforma de Iniciativas Cluster, en la sección de notas informativas, tenemos una breve nota de cada comunidad de práctica que realizamos, hasta el momento hasta arriba de la 1 a la 5, donde pueden encontrar una breve nota informativa de cada taller junto a su nota técnica y por lo demás también la grabación. Así que en un tiempo más van a poder ver esta grabación y todo el material de esta comunidad de práctica 7. Así que te paso de vuelta la palabra, Ana Paola. Muchas gracias. Gracias, Maite. Gracias a todos nuestros panelistas. Bueno, antes del cierre quisiera comunicarles dos temas. Uno, recordarles que la próxima comunidad de práctica va a ser el 19 de agosto a esta misma hora, a las 2 de la tarde, hora de Chile, y va a ser sobre las competencias que deben tener los profesionales que lideran las iniciativas clúster y otras iniciativas de articulación productiva. La dinámica siempre es la misma. Y hoy pues queremos invitar, si de pronto hay iniciativas de articulación productiva, iniciativas clúster que quisieran participar como panelistas en la próxima comunidad, por favor nos pueden enviar un correo a Marco Dini, a Maite Palacios o a mí para que los incluyamos y empecemos a prepararla. Un segundo dato es que el 12 de junio lanzamos la convocatoria Transforma tu IAP a partir de la economía circular para iniciativas de articulación productiva que estén interesados en incorporar los principios de la economía circular en su estrategia, en su oferta de valor. Está todavía abierta hasta el 21 de julio, hasta el próximo lunes. Así que por favor, si están interesados, pues todavía hay tiempo para aplicar. Y finalmente, les pedimos que no se vayan y nos ayuden con un par de preguntas que queremos hacerles para que tengamos una mejora continua de estos espacios de la comunidad de práctica. Las preguntas las pueden ver ya proyectadas en sus pantallas y les agradecemos pues que nos den su opinión sobre este evento que acabamos de terminar. Aprovecho de comentar, en el chat están preguntando dónde pueden ver la aplicación a Transforma tu IAP. Todo este material lo pueden ver a través de nuestra página de la plataforma Iniciativas Cluster y Articulación Productiva. Les podemos dejar nuevamente el link. Y en la sección de notas informativas pueden encontrar tanto en las bases de la convocatoria como el link de registro al formulario y también toda la información, la grabación también del lanzamiento de esta convocatoria, que también tiene un video con harto material importante. De todas formas, si tienen alguna inquietud con la convocatoria, con el formulario y demás, estamos también, pues Marco, Maite y yo, disponibles para resolver sus dudas, colaborarles pues con algún apoyo que necesiten para la aplicación. Muchas gracias. Vamos todavía en un 30%, si no me equivoco, así que le invitamos a contestar a esta corta pregunta. Bueno, agradecemos a todos su participación. Quedan las preguntas aquí si alguien todavía no les ha contestado. Y muchísimas gracias a los panelistas por acompañarnos el día de hoy.